Saludos para todos, qué alegría poder encontrarnos una vez más. Espero que este tiempo que pasemos juntos sea de bendición para cada uno de nosotros. Reciban de mi parte un abrazo. Deseo con todo mi corazón que este sea un buen año para ustedes y para sus familiares. Que en todo puedan ver el favor de Dios sobre sus vidas. Y precisamente hoy quiero compartir un tema que he llamado espiritualmente bendecidos en Cristo. Cuando llega el mes de enero, una de las cosas que hacemos como iglesia es celebrar una fiesta que llamamos la fiesta de la abundancia o la fiesta de las primicias. Eso es porque la Biblia nos habla a realizar tal cosa. Es un acto o un tiempo que dedicamos para mostrar fe a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y lo hacemos, pero no desde la perspectiva de aquel que necesita algo y que por eso hace como una especie de trueque con Dios para entregar algo y luego recibir algo, sino desde la perspectiva de quienes hemos sido bendecidos por Dios. Y cuando hablamos de ser bendecidos, lo que la Biblia nos habla es que somos primera y principalmente bendecidos en el área espiritual, porque el espíritu es el que gobierna y desde nuestro espíritu entonces las demás áreas serán tocadas, serán influenciadas, serán también bendecidas. Por eso el apóstol Pablo, una de las cosas que le enseña a los hermanos en la región de Éfeso, en la carta que lleva el nombre de ellos, el apóstol Pablo les habla y les dice precisamente eso. Lo que les dice es: ustedes son personas bendecidas espiritualmente. ¿Y a qué te animo yo hoy? Que puedas entonces afrontar cada etapa de la vida, cada momento que este nuevo año traiga, cada instante, cada momento, cada situación, cada circunstancia, cada anhelo, cada sueño, cada idea, cada cosa que quieras llevar adelante, hazlo con esta firme convicción. Si estoy en Cristo, entonces soy una persona espiritualmente bendecida. No es que seremos bendecidos, es que si estamos en Cristo, ya Dios ha dispuesto bendecirnos con toda bendición espiritual. Y no es algo que solamente digo yo. Quiero que leamos la carta a los Efesios, el capítulo número 1, los versículos 1 y siguiente. Miren lo que dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Aunque es una carta dirigida primeramente a los hermanos en Éfeso, es una carta que es leída por la iglesia a través del tiempo, porque son palabras que fueron dispuestas de parte del Señor y a través del apóstol Pablo para cada persona que forma parte de la iglesia. Y en eso nos encontramos nosotros. Ahora, mira lo que sigue diciendo entonces el versículo número 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Aquí entonces afirmo lo siguiente: si nosotros nos vamos a sentir bendecidos, vamos a transitar en esa bendición, que por cierto la Escritura dice que es una bendición que no añade tristeza, es una bendición que más bien nos permite disfrutar de la vida en cada una de las áreas que ella presenta. Pero ¿dónde se inicia eso? Se inicia en el área espiritual. Una persona bendecida es primera y principalmente bendecido desde el punto de vista espiritual. Y lo que dice el apóstol Pablo es que Dios en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Te pregunto, ¿te sientes de esa manera? ¿Sientes que eres una persona bendecida espiritualmente por medio de Jesucristo?
Lo que el apóstol nos habla, lo que destaca el apóstol Pablo acá, es que nadie puede ser bendecido o sentir bendición en otras áreas de su vida a menos que entienda que la puerta de entrada de la bendición de Dios es el área espiritual. Por eso, lo primero cuando estamos en Cristo, lo primero que es tocado por la presencia misma de Dios, lo primero que es restaurado, lo primero que es regenerado, que es cambiado, es el área espiritual, porque es como el cuarto de máquinas de una embarcación, es como el sitio de comando. Es el lugar desde donde se controlan las demás áreas de la vida. Desde el espíritu, entonces, las demás cosas comienzan a ser tocadas. Por eso, si vas a transitar con la convicción de que eres bendecido por Dios, la primera convicción es esta: yo soy bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, mira que habla acerca de toda bendición espiritual. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo destaca acá es esto: Dios no se ha reservado nada de Él, sino que nos entregó todo. Incluso dice que nos entregó hasta a su propio Hijo. Bien, así que si toda bendición espiritual de Dios está con nosotros, la sabiduría de Dios está contigo. El conocimiento de Dios está sobre ti. Es más, no solamente el conocimiento y la sabiduría, es que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, no solamente el pensamiento, sino aquello que recibe el pensamiento, y donde reside el pensamiento y la sabiduría también te ha venido de Dios. Al mirar entonces hacia adelante, no importa qué sueño, qué anhelo tengas, no importa qué cambio quieras hacer, no importa qué tan grande sea lo que quieras alcanzar, quiero que puedas pensar en esto: eres una persona capacitada para hacerlo, porque la gracia y el favor de Dios se ha mostrado de esta manera, que te ha bendecido con toda bendición espiritual. Y si aquel que fue capaz de dar aún a su propio Hijo está contigo, entonces ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las demás cosas? Cada una de las cosas que necesitas, en especial las espirituales. Por ejemplo, necesitamos una conexión espiritual. Mira lo que dice que ocurrió con Jesús. En un momento dado, los discípulos vinieron con Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. E inmediatamente Jesús les enseña, les muestra a través de una especie de modelo, que más que una oración para repetir, es para entender lo que significa esta oración. Pero las palabras que Jesús usó fueron estas. Le dijo: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Mira que con qué arranca Jesús a enseñarles a sus discípulos a orar, que la primera relación más importante para un hijo o una hija de Dios, la primera relación es espiritual, es la relación con su Padre que está en el cielo. Es una bendición espiritual. La oración es una bendición espiritual porque es la comunión que hay entre nosotros y nuestro Dios, entre nosotros y nuestro Padre. Dice la Escritura que Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: pidan al Padre porque Él ha dispuesto darle todas las cosas. Santiago lo expresa de esta manera: es alguno falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, Él se la dará. ¿Por qué? Porque Él ha dispuesto no reservarse nada en cuanto a sus hijos, sino bendecirlos con toda bendición espiritual. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que las cosas materiales, que las cosas físicas, que las cosas que podemos palpar con nuestras manos serán influidas por el área espiritual. En este sentido, el apóstol Pablo continúa hablándonos y nos dice por qué tal cosa es posible. El versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La razón por la que tal cosa ocurre es porque
Dios ha dispuesto darnos su nombre. Somos sus hijos, somos sus hijas. Si estás en Cristo, eso es lo que ha sucedido. No es por algo que nosotros hayamos hecho. De hecho, cuando nosotros leemos este versículo 4, nos encontramos con algo bien interesante. Hay personas que chocan con esto porque piensan que hay algo que nosotros necesitamos hacer para poder vivir la vida de santidad, para poder vivir de acuerdo a eso de que somos santos en Cristo. Pero lo que dice es esto: para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, Dios nos escogió para que hiciéramos tal cosa. ¿Sabes? Una bendición espiritual es esta: eres reconocido como un santo delante de Dios, pero no por lo que tú hagas, no porque no cometas errores, no porque cumplas la ley, es por lo que Cristo dispuso hacer por ti. ¿Sabes cómo te ven en el reino de los cielos? Según lo que dice el apóstol Pablo, en el reino de los cielos te reconocen como un hijo santo y sin mancha, porque Jesús vino para cargar sobre sí el pecado de nosotros, para que nuestra deuda fuera pagada. Así que cuando transites en el día a día, hazlo con esta convicción también: como hijo de Dios, soy una persona santa para Él. Soy una persona que puedo estar en su presencia. ¿Por qué es importante que nosotros nos reconozcamos como una persona santa por medio de la obra de Jesucristo? Porque si tú no te reconoces como una persona santa por medio de la obra de Jesucristo, no podrías estar en la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y para estar en su presencia necesitamos entonces serlo, pero no por nosotros mismos, es porque Él ha dispuesto, aún desde antes, de antes que nosotros naciéramos, desde antes que nosotros existiéramos, en Cristo había dispuesto llamarnos y santificarnos. Forma parte de esa bendición espiritual en Cristo Jesús. Hay personas que creen lo contrario, hay personas que llegan a pensar: no, mira, hay que hacer esto o hay que hacer aquello, hay que hacer un determinado tipo de oración, hay que hacer un determinado tipo de donativo, hay que llevar una vida de una determinada manera. Y la verdad es que eso solamente es el resultado a su amor. Lo que nosotros hacemos como respuesta al amor del que el apóstol Pablo nos habla y que nos santifica por medio de Jesús, la respuesta es comportarnos bien. Pero no somos santos por comportarnos bien, nos comportamos bien por ser santos. Y hay una gran diferencia en esto. ¿En qué influye esto en nuestra vida diaria? Influye en que no estamos con temores, que por cierto, voy a hablar a la iglesia acerca, el próximo miércoles, vamos a hablar a la iglesia acerca de la influencia espiritual que viene o pretende atentar contra la bendición de Dios. Pero ¿en qué influye, repito, en qué influye el hecho de que nosotros sepamos que somos bendecidos por Dios de esta manera y que somos santos por medio de Él y que no estamos tratando de ganarnos? Eso influye en que puedas actuar con mayor tranquilidad, con mayor confianza. Que cada vez que enfrentas algo, que cada vez que emprendes algo, que cada vez que transitas por un área, sabes que lo haces con confianza porque no estás temiendo fallar, sino convencido de que como una persona bendecida vas a lograrlo. ¿Por qué razón? Porque ya Dios ha dispuesto en Cristo estar contigo y bendecir tu vida. No estás tratando de ganarte el favor de Dios. En eso influye esto. No estás tratando de ganarte el hecho de que Dios esté contigo y que te ayude. De hecho, quiero animarte, querida iglesia, a que en este tiempo aún revisemos nuestras maneras en las que pensamos, en las que oramos. A veces decimos: Señor, bendice mi vida. Deberíamos orar más bien: Señor, gracias por haber bendecido mi vida, porque ya eres una persona bendecida por medio del Señor. Y si fallamos, ¿qué pasa? Bueno, si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado no puede separarte de Dios, ya no más, dice el apóstol Pablo.
¿Por qué? Porque lo que pesaba en tu contra ya fue pagado, ya fue cancelado. En otras palabras, si pecamos, si fallamos, entonces volvemos a Jesucristo para que por medio de Él, el Padre entonces activamente recuerde su compromiso con nosotros, que es favorecernos con su perdón y con su amor. De hecho, eso lo dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el versículo número 6 ahora. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es, estas cosas que recibimos, queridos, las recibimos por gracia. Es porque Dios así lo ha dispuesto. Que este sea un año lleno de la gracia de Dios para ti. Ahora, recuerden lo que a veces digo, la gracia está allí, la fidelidad de Dios está allí, la bondad de Dios está allí. No va a cambiar, Dios no cambia. El asunto es que nosotros podemos en el camino perder la perspectiva de Dios sobre nuestra vida. Podemos perder la perspectiva de lo que Dios ha hablado en relación a nosotros. Y en lugar de vernos de acuerdo a cómo Dios nos ve, comenzamos a mirarnos a través de la duda, a través de la incertidumbre y a vernos según nuestra pasada manera de vivir, en lugar de vernos de acuerdo a lo que ya Dios ha establecido en nosotros. Y por cierto, repito, eso nos viene por medio de la gracia de Dios. Una gracia que dice que es abundante. El apóstol Pablo dice, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Es una gracia abundante, es una gracia maravillosa. ¿Qué encontramos allí? Dice el apóstol que encontramos redención y encontramos perdón. No importa dónde te encuentres en un momento dado, recuerda que lo que te ha alcanzado ha sido la gracia. Vive con esa convicción siempre en tu corazón. Vive con esa confianza. En lugar de vivir en temor, a veces vivimos en temores. A veces no iniciamos algo por temor a fallar, por temor a faltar, por temor a pecar. Pero el apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo, le dice, recuerda, Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No para que vivas la vida temiéndole a la gente. No es para que vivas en intimidación, sino para que vivas en confianza. Hay personas que te señalarán. Hay personas que en ciertos momentos te criticarán. Pero recuerda lo que el apóstol le dice a su hijo Timoteo. Porque lo mismo hablo para ti en este momento. Dios no ha colocado a su espíritu en ti para que sigas viviendo en temor, sino para que vivas en confianza, en la seguridad de saber que has sido alcanzado por la riqueza de su gracia. El versículo 9 ahora y 10 dicen esto. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Eso es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Este versículo 9 me encanta, porque cuando miramos la perspectiva desde la cual Pablo está mencionándolo, es muy interesante para nosotros como hijos e hijas de Dios, aún para afrontar lo cotidiano de la vida. Porque mira lo que dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Qué nos dio a conocer?
su voluntad. Nos dio a conocer su voluntad. Pero algunos creen que conocer la voluntad de Dios es un acto intelectual, que ahora logro comprender la voluntad de Dios. Pero no es de esa manera. No es que ahora yo comprendo cada una de las cosas que Dios hace y por qué las hace. Es que Él nos ha dado a conocer cuál es el propósito que Él tiene al llamarnos a ser sus hijos. Yo lo comparo a esto. Es como la diferencia que hay entre conocer a alguien intelectualmente y conocerla personalmente. No es lo mismo que alguien te hable de alguna persona, de sus cualidades, te hable de sus atributos, te hable de sus logros, a que te lo presente y tú le conozcas personalmente. Cuando el apóstol Pablo dice que Él nos ha permitido conocer el misterio de su voluntad, no está diciendo que nos mandó una carta para que nosotros conociéramos los detalles de su voluntad, sino que Él mismo se presentó para decir, quiero que sepan qué es lo que tengo con ustedes, cuáles son mis planes en relación a ustedes. Quiero que me conozcan y conozcan cuál es el propósito que tengo en relación a sus vidas. Y el propósito de Dios es bueno, es agradable, es perfecto. Su voluntad es así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? ¿Por qué digo que esto afecta aún las cosas temporales, la cotidianidad en nuestras vidas? A veces veo a personas que oran, Señor, por ejemplo, están enfermas y oran, Señor, si es tu voluntad, puedes sanarme. La voluntad de Dios en Cristo es sanarte, querido hermano. Porque Cristo vino a la cruz precisamente para cargar sobre sí aquello que le dio entrada, no solo a la enfermedad, sino a la muerte. Y dejo que lo pienses un poco porque en este caso a veces llegamos a creer que la voluntad de Dios puede ser que yo esté enfermo. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La enfermedad tiene una fuente, pero no es Dios. Estamos en la gracia de nuestro amado Hijo, de nuestro amado Señor, Hijo de Dios. Miren otras áreas, hay personas que oran, Señor, si es tu voluntad, puedes prosperar mi vida. Es que es la voluntad de Dios prosperar tu vida. Solo necesitamos creerlo. Solo necesitamos vivir convencidos de eso. Ya esa bendición ha sido establecida espiritualmente para ti, para mí. Solo necesitamos creer que tal cosa es así. Ahora, yo a veces, me has escuchado, a veces lo digo, la bendición de Dios no viene en papel moneda. Algunas personas piensan que la única forma en la que puedo ver la bendición de Dios es con el aumento de mi vida financiera. Pero gracias a Dios no es así, sino que va mucho más allá. Dios quiere prosperar cada área de nuestras vidas y así lo ha dispuesto. Esa es su voluntad. La voluntad es que nosotros podamos crecer en el área económica, que podamos crecer en nuestra área intelectual, que podamos crecer en nuestras relaciones. Ese es su deseo, eso es su anhelo. El profeta Jeremías dice, o Dios a través del profeta Jeremías dijo esto: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes y son planes de bien y no de mal. Tengo un fin, tengo un propósito en mi mente. Tengo un anhelo en mi corazón y ese quiero llevarlo adelante. Ahora yo te pregunto en este día, ¿qué piensas tú? Cuando tienes que afrontar ciertas cosas, cuando tienes tus tiempos de oración, ¿eres de los que cree que ya eres bendecido por Dios y que la voluntad de Dios ya está establecida? Y esa voluntad es que seas bendecido por medio de su Hijo Jesucristo. ¿O eres de los que piensa que todavía hay algo que hacer o que depende a ver si Dios
muestra su favor y me bendice, pero como Él es soberano, puede no hacerlo también. ¿Cuál es tu manera de pensar en relación a esto? Ahora, ciertamente, querida iglesia, hay situaciones que pueden obstaculizar que algo se materialice, llegue a ti en un momento dado. Claro, eso lo vemos, por ejemplo, en la historia del profeta Daniel. Cómo él había orado y desde el momento en que oró, dice la Escritura, ya Dios había respondido, pero la respuesta no llegaba porque había alguien que estaba interponiéndose para que tal cosa no ocurriera. Ahora, el punto es que nosotros podemos tener batallas. La Biblia dice en la carta a los Efesios que tenemos luchas y no es lucha contra carne o sangre, no es contra seres humanos, sino en las regiones celestiales. ¿Por qué? Porque las bendiciones son espirituales. Y cuando Dios dispone la bendición, puede haber batalla para que tal cosa no llegue a tu vida, pero no significa que no ha salido de Dios, sino que hay una batalla acá que necesita ser librada para que tal cosa ocurra. Y esa batalla, el apóstol Pablo la describe de esta manera, es la batalla de la fe. No es la batalla por lo que Dios ha prometido, no es la batalla por lo que Dios ya ha dispuesto a darte. No, ahí no está la batalla, porque lo que Dios ha dispuesto a darte ya está establecido. Su sí es sí, eso no hay nada que pueda impedirlo. La batalla es en la fe, es en la fe porque en este caso somos nosotros los que en algún momento podemos llegar a dudar cuando tal cosa se tarda en llegar. Nosotros podemos llegar a dudar de que tal cosa es cierta. Por eso te animo este día para que puedas librar la buena batalla de la fe, sintiéndote bendecido espiritualmente por Dios. Que puedas decirle, Señor, durante este año, ayúdame. Tú que eres determinado para alcanzar las cosas, para confiar y para mantenerte firme en las convicciones y en tu voluntad. Ayúdame para yo hacer lo mismo, para mantenerme firme sin dudar de aquellas cosas que he creído de ti, de aquellas cosas que tú has dispuesto para mí, de aquellas promesas que desde antes tú has establecido para mí, y que no importa las batallas que se presenten alrededor, yo me mantenga firme hasta ver que tu voluntad sea hecha en mi vida, porque sé que esa voluntad tuya para mí es buena, es agradable y es perfecta. Y forma parte de la bendición de Dios. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Sabes por qué? Lo que dice el versículo 11 es esto: porque hemos sido hechos herederos de Dios. Lo que tú recibes como hijo de Dios no es por misericordia. La misericordia es antes de estar en Cristo. Por misericordia Dios envía a su Hijo, y nosotros que estábamos perdidos, por medio de esa misericordia entramos en la gracia de Dios. Pero una vez que estás en la gracia, Dios te hace heredero. Así que lo que ahora recibes no es la misericordia de Dios, es la herencia de Dios en Cristo Jesús. La bendición que viene sobre tu vida, esa manera de pensar que te lleva a actuar con confianza y con seguridad, proviene de esto: saber que en Cristo eres el heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Hay personas que se empeñan en creer y en pensar y aún hacernos dudar en relación a eso, haciéndonos ver como que nosotros somos simplemente administradores de las cosas de Dios. No, la Biblia no dice que nosotros seamos administradores de las cosas de Dios, sino herederos de todo lo que le pertenece a Él. Somos sus herederos. ¿Por qué somos sus herederos? Por lo que antes ha sido establecido. Somos también sus hijos. Así que la bendición de Dios, la bendición espiritual, es que no solamente Dios te ha llamado a ser su hijo,
sino que legalmente has pasado a ser en Cristo heredero de todas las promesas de Dios, como ha sido establecido en su palabra. En el reino de los cielos se reconoce a un hijo de Dios, a una hija de Dios, se reconoce como un heredero de Dios. Por eso hoy te pregunto, ¿te sientes de esa manera? ¿Sientes que todo es tuyo? El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le dijo, todo es de ustedes. ¿Por qué se pelean entre ustedes? Sino que todo es de ustedes. Sean reinos, sean dominios, sea la tierra, sea lo que existe. Dice, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Oro para que este nuevo año esté marcado por esa convicción de que Dios te ha dado la bendición de ser su heredero. Querido, no es lo mismo afrontar la vida sintiendo que gozo solo de la misericordia, como decía aquella mujer. ¿Recuerdan aquella mujer que se acercó a Jesús porque su hija estaba enferma? Y dice que Jesús no le prestó mucha atención, pero cuando finalmente le presta atención, le dice, mira, no está bien que yo le dé la comida de los hijos a los perros. Y esa mujer dijo, sí, pero es que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, grande es tu fe. Y algunas personas toman esta historia para sentir que son de los que comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, tú no comes de las migajas, tú comes en la mesa. Tú comes junto a tu Padre y junto a tus hermanos. Este año no dispongas en tu pensamiento solo creer que las migajas de la vida vendrán a ti como conformándote con lo que cae de algún lugar, sino dile, Señor, estoy convencido de que este año la bendición tuya está sobre mi vida, como lo ha estado en Cristo por años, pero este año quiero afrontarlo con la seguridad de saber que las puertas que tengan que ser abiertas serán abiertas, que las cosas que tengan que suceder sucederán. ¿Por qué? Porque tú has prometido que la herencia tuya forma parte de mi vida. Y esa herencia, recuerda que no implica solo cosas materiales, sino principalmente las espirituales. ¿Recuerdas por qué? Porque son las espirituales las que afectan las materiales. Son las eternas las que influyen sobre las temporales. Si Dios, que es como cierra esta parte de la Escritura, si Dios te dio aún a su Espíritu Santo, ¿no te dará las demás cosas? Y dice que hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. ¿Y sabes qué dice que es el Espíritu Santo? Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En otras palabras, lo que le da garantía a que tú eres un heredero de Dios es el Espíritu de Dios que está en ti. Porque si estás en Cristo, has sido bendecido con la presencia del Espíritu Santo en ti. Y ese Espíritu que está en ti y que está en mí, hoy oro al Señor para que te dé esa confianza, la confianza de saber que no vas por la vida como un huérfano espiritual, que no vas por la vida como un desvalido, como una persona que depende solo de sus capacidades y de su esfuerzo, sino que vas por la vida sabiendo que si el Espíritu Santo está en ti y si estás en Cristo, no lo dudes, allí está. Porque es la promesa de Dios sobre sus hijos y sobre sus hijas. Y si el Espíritu Santo está en ti,
recuerda esto, es la garantía de que eres el heredero de Dios. Esa es la garantía. Dios, por medio de su propia presencia, garantiza que las promesas suyas se cumplirán en ti. ¿Puedes creer eso? Por eso quiero cerrar este día con un tiempo de oración. Pero quiero entonces preguntarte, ¿te sientes espiritualmente bendecido por Dios? ¿Sientes que el favor de Dios está sobre tu vida? Quizás hay cosas que están presentando batallas sobre ti en este momento. ¿Sabes cuál es la principal batalla que tu adversario o nuestro adversario quiere darnos a nosotros? La principal batalla no tiene que ver con tu familia. La principal batalla no tiene que ver con tus finanzas. El Satanás no quiere tu dinero. Él no hace nada con él. Él es espíritu. Satanás no quiere tu ropa, no quiere tu casa, no quiere tu título. Satanás quiere tu fe. Porque él sabe que la fe es la conexión que hay entre lo temporal y lo eterno. La fe es la conexión entre tu vida y la vida de tu Padre. La fe es la conexión. La fe en Cristo. Si Él te roba la fe, es como si te robara la llave de acceso a esa bendición que ya ha sido establecida por ti, por Dios en ti. Por eso hoy te animo a que si hay batalla que pelear en eso, no temas pelearla, pero que nada te robe la fe. Que nada te robe la convicción de saber que hay un Padre que ha dispuesto a bendecirte en su Hijo Jesucristo con toda bendición. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Te parece si tomamos un momento para orar? Quiero hacer un par de oraciones. La primera de ellas es con aquellos que quizás nos han visto hoy por primera vez, pero todavía no has entregado tu vida a Jesús. Creo que es el primer paso que hay que dar. Y hoy el Señor te hace esa invitación. A través de mí, solo soy el instrumento para decirte hay un Dios que te ama. Hay un Dios que tiene planes de bien para ti. Un Dios dispuesto a redimir tu vida, que lo que implica es pagar el precio para que tú salgas de donde estás. Pero un Dios que está dispuesto a perdonar tus pecados, hacerte su hijo, mostrarte su gracia, hacerte su heredero y ayudarte a transitar la vida con la confianza y la seguridad de quién tú eres en Él y colocar su Espíritu Santo en ti. Si ese es tu caso, si hoy deseas dar ese paso, ¿qué te parece si haces una pequeña oración conmigo? Dile así: querido Dios, gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Dile: perdóname por las veces que no te he tomado en cuenta. Perdóname por mis pecados y por mis faltas, de las cuales me arrepiento con todo mi corazón. Pero dile: pero a partir de hoy yo quiero seguirte, reconocerte como mi Dios y mi Salvador. Hoy decido creer que Jesucristo es tu Hijo y que es mi Salvador. Dile gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración hoy por primera vez, quiero animarte a que nos escribas, nos mandes alguna nota porque queremos saber de ti. Pero si has hecho esta oración y hoy te reconoces como un hijo de Dios, entonces junto a todos quiero hacer una segunda oración. Quiero orar por la iglesia, de la cual ahora tú eres parte. Quiero orar por toda la congregación, por todos los que creemos en el Señor y que ahora mismo estamos reunidos en torno a esta conversación. Oro al Señor en este momento porque creo que solamente Él puede afirmar estas cosas en nuestras vidas.
Sé por el Espíritu que hay personas que están librando batallas en este tiempo. Hay personas que están sintiendo que lo que viene les supera, que cosas que están delante como que son más grandes que ellos. Sé en mi espíritu que hay personas que están aún batallando en áreas físicas como enfermedad o quizá alguna situación económica que pareciera que no van a poder salir de allí. Yo no vengo a decirte que el Evangelio solamente se trata de sanidad o se trata solo de libertad financiera o se trata de alguna cosa material. No, lo que vengo a decirte es que eres una persona bendecida con toda bendición espiritual y esas cosas están incluidas. Porque repito, lo temporal está sujeto a lo eterno. Por eso, si estás librando batallas en esta área, yo oro en este momento junto a toda la iglesia, pidiéndole a Dios que a través de su Espíritu Santo pueda traer paz a tu corazón, pueda traer confianza a tu vida. Algunos están batallando con la incertidumbre. Has transitado un camino, pero las cosas no han ido bien. Has pasado tiempo haciendo una cosa y otra, pero las cosas no han ido bien. Y eso te ha hecho retroceder. Y hay un espíritu de intimidación rondando tu cuerpo, rondando tu vida. Yo hoy oro al Señor para que ese espíritu de intimidación sea roto. Y que puedas creer que la bendición de Dios está sobre ti. Oro al Señor para que en esa área la sabiduría de Dios esté sobre tu vida. Que nuevas ideas y nuevas maneras de afrontar esas áreas vengan sobre ti por medio de la sabiduría que viene de Dios. Porque forma parte de la bendición de Dios para ti. Oro por aquellas personas que están quizás teniendo problemas en el área espiritual, que están recibiendo algún tipo de ataque espiritual y sabes que estás librando batallas en relación a esto. Nuestra propia nación, a veces siento que en nuestra nación hay un espíritu de intimidación tan fuerte y personas en lo espiritual libran batallas en esas áreas de maneras tan profundas y de maneras tan fuertes. Pero hoy lo que quiero decirte es, la batalla no solamente es tuya, la batalla es de tu Dios. Ese Dios que va contigo. ¿Por qué? Porque eres su hijo y su heredero. Y Él pelea las batallas por ti. Oro al Señor en este momento para que toda opresión espiritual sea quitada del corazón, de la mente y del espíritu de aquellos que hoy se sienten de esa forma. En el nombre de Jesús. Que esto sea quebrantado en la vida. Incluso hay personas que pueden estar oyendo ahora mismo y dentro de tu casa hay quizás alguna persona que está siendo oprimida y controlada espiritualmente y sabes que hay una batalla que se está librando allí y yo no sé si eso es de ahora o de años, pero en el nombre de Cristo Jesús oro para que ese Dios que ha prometido y que es fiel en cumplir pueda quebrantar eso. Y que puedan como familia disfrutar de la bendición de Dios en su casa, con los de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres que oremos? Padre, quiero darte gracias en este momento. Gracias primeramente por tu palabra y gracias también, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de ella una vez más nos recuerdas que somos personas bendecidas por ti, bendecidas con toda bendición espiritual. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para ver si hay áreas en las que todavía hay una batalla en la fe y sentimos que estamos perdiendo, Señor, cuando la realidad es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre eterno, pongo en tus manos cada oración de los santos, cada oración de la iglesia. Y lo que pedimos, Señor,
es que afirmes estas cosas en nosotros para que podamos transitar la vida con confianza, con seguridad y ver el favor de Dios sobre nosotros. Padre, y si hay algo que está interrumpiendo, si hay algo que está obstaculizando el fluir de una bendición sobre la vida de una persona, oramos en este momento para que aún a través de tus ángeles esas batallas espirituales sean libradas, ganadas, de tal manera que en el próximo tiempo la bendición pueda dejarse sentir en la vida de esa persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida iglesia, les bendigo en el nombre del Señor. Y si hoy has dispuesto, quiero cerrar con esto, si hoy has dispuesto a traer tus diezmos, tus ofrendas, honrar al Señor de esta manera, cree que cuando hacemos esto no estamos comprando nada de Dios, pero le honramos y Dios honra a quienes les honramos. Por eso hoy bendigo tu vida en esta área también. Que el Señor te siga prosperando y sigas viviendo en la confianza y en la seguridad de que en Dios nada va a faltarte. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad.